Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Y su nombre vamos a exaltar. Acuérdense que estamos ahorita en una carta muy interesante, la carta de el libro de la epístola de los Efesios, pero también recuerde que la perspectiva es que esta fue escrita estando en la cárcel, ¿verdad? Entonces Pablo pues está hablando desde la cárcel a través del Espíritu Santo, la epístola a los Efesios. Ahora, ¿qué puede salir de alguien que está en la cárcel? Imagínense, ¿qué puede escribir? Para empezar, yo no fui, ¿verdad? Soy inocente, yo no hice nada. Y no sé si se ha fijado que pues en la cárcel todos son cristianos, ¿verdad? Todos son buenos, todos van a una iglesia inclusive. Pero bueno, la prueba es cuando salen, ¿verdad? Y cuando ya verdaderamente ya en todo el entorno de la vida diaria nos damos cuenta si perseveran o no. Entonces tomen en cuenta eso, que la carta que estamos leyendo es la de los Efesios, y la serie, vamos a llamarle así, es desde la prisión. Y fíjense que me topé con unos hermanos de Casa de Oración Colón que están yendo a la cárcel, a la penal, y me estaban diciendo que allá en la penal hay una casa de oración. Ya lo sabíamos, ¿no? Pero quiero mencionarles a muchos que no sabían. Hay una casa de oración adentro de la cárcel, y me estaban platicando la historia muy bonita de el pastor que está ahí, o sea, el pastor que se convirtió ahí a través de compartir el evangelio, y ahora él está encargado de toda. Yo creo, dice que más o menos hay unos 50 o 60 personas que van ahí al salón donde se reúne la iglesia, ¿no? Es interesante, ¿no? ¿Y qué cree? Que nos están siguiendo por el internet. Ellos nos están siguiendo. Entonces, qué padre, les mandamos un saludo. No sé si a lo mejor lo van a ver en la retransmisión, tal vez, pero les amamos, hermanos, ¿verdad que sí? Les amamos a todos los que están allí en Casa de Oración Puente Grande, y ¿verdad? Les amamos. Entonces fue una buena sorpresa para mí, ¿verdad? Escuchar que nos están siguiendo, y más cuando yo dije que el tema de esta serie es desde la prisión, y dijeron, a ver, con mayor detenimiento quisieron saber cuál era el tema, y ellos lo están siguiendo ahí en sus reuniones, ¿verdad? Entonces, para que usted ore por cada uno de los miembros de Casa de Oración Puente Grande. Bueno, vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11. Bueno, el tema es desde la prisión. Pablo está hablando en este libro de Efesios, ¿verdad? Capítulo 2. Recuerde que ya mero terminamos, no va a ser muy largo el capítulo, la epístola a los Efesios, pero el capítulo 2, en el verso 11, Pablo, mis hermanos, no cabe duda que desde que está escribiendo desde la cárcel, esto le da un peso pastoral muy interesante y muy espiritual sobre este tema que Pablo está mencionando. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es importante que notemos esto, porque ¿qué es lo que puede salir de alguien que está en una cárcel? Muchas cosas. Tal vez puede haber tantas intrigas en su corazón, y él escribe y defendiendo su causa, hablando tal vez amarguras o algún resentimiento contra alguien, no sé, algo que pueda ser muy diferente a lo que Pablo está escribiendo. Pero, mis hermanos, Pablo en este punto
se dispone a predicar, se dispone a hablar, ¿sí? Aún estando en esa situación de cárcel. ¿Cómo podemos estar en paz, mis hermanos, en una prisión? ¿Sí? ¿Cómo podemos estar en paz hablando de las cosas de Dios? ¿Cree que sea posible que en cualquier situación, en cualquier adversidad que nos encontramos, podamos hablar del Señor? ¿Podamos proclamar las maravillas de Dios? Creo que sí. Porque Dios, mis hermanos, a través de su Espíritu Santo, Él no está supeditado a un lugar, a un espacio, a una situación. Cualquiera que sea en la situación que tú te encuentres, mis hermanos, no te pongas melancólico, no te sientas el último de todos los cristianos que hay en el planeta, porque el Señor quiere que tú compartas, que hables de las maravillas de Dios en la prisión, en el lugar de cautividad tal vez que sientes que puedes estar. ¿Sí? Estoy hablando de cuando los problemas nos abruman de tal manera que pensamos, no, ya Dios no me oye, no tiene caso que yo sea cristiano, yo ya no quiero nada de eso, de esas cosas, me siento mal, nadie me entiende, nadie me quiere, ¿sí? Nadie sabe de mí, me estaba muriendo en la cama y nadie supo de mí. Hermanos, esos sentimentalismos en Cristo tenemos que dejarlos, porque en ese lugar, aún en el hospital, aún en ese lugar de enfermedad en el que tú te puedas encontrar, tú puedes proclamar las verdades de Jesús. Pablo, mis hermanos, nos está mostrando que confiando en Dios puedes ser un instrumento para su gloria. Puedes ser un instrumento para su gloria. Así que no le eche la culpa a nadie de que no lo fueron a visitar, de que no lo vieron, no le llamaron, y de que nadie me saluda, y esto. No, mis hermanos, la fuerza de nuestro corazón no radica en si me hablaron o no me hablaron. ¿Están en eso? Qué padre que me hablen. Se siente uno bonito cuando le hablan. Ahí cuando estás todo convaleciente. Pero está bien, si no me hablaron, mi fuerza radica en quien vive aquí en mi corazón. Y eso me enseña a que yo debo de seguir cumpliendo la responsabilidad que Dios me ha dado. Pongamos como una prisión este mundo donde sí es posible predicar, anunciar las buenas nuevas y vivir como un cristiano verdadero, sin importar, escuchen, el trabajo que cada uno tenga. No, es que si supieras, mis compañeros de trabajo, es que si supieras en dónde estoy ubicado, si supieras la escuela en la que, el lugar, la prisión, por más terrible que pueda ser, tú puedes brillar en ese lugar. Es hermoso, ¿no? Sí lo podemos hacer entonces, porque los muros, mis hermanos, de las rejas no deben de ser verdadero un impedimento para vivir como cristianos. Y por lo tanto, mis hermanos, esas murallas, esas rejas espirituales también, mis hermanos, no nos pueden detener. Ahora, muchos, mis hermanos, fueron afectados, tal vez en la cárcel también y fuera de ella. Cuando Pablo comparte, recuerden, él estaba en una situación difícil. Y no solamente Pablo fue llevado a la cárcel. La Biblia nos enseña que muchos, y aparte muchos hombres que de ya esta nueva era, como cristianos, fueron llevados a la cárcel. Hay muchos mártires, muchos hombres, predicadores, pastores, evangelistas, que dieron y están dando su vida por el evangelio. No importa si son llevados a la cárcel. Pero puedo pensar en algo, mis queridos hermanos y amigos. Creo que muchos fueron mucho más efectivos en la cárcel que fuera de ella. Mire, la obra que está haciendo este pastor que me comentaban que ahí en la cárcel, dices, porque yo le pregunté al que está yendo a visitarlos,
Oye, pero ¿cómo le hacen? No, hace cuenta que estás en una iglesia allá afuera. Ellos diezman, ellos ofrendan, ellos trabajan. Nosotros les llevamos cosas para que ellos puedan vender, los cristianos, y de ahí ellos puedan dar para su familia, porque dice, es increíble cómo Dios está obrando en este lugar. Ya el pastor, mis hermanos, ya mero sale de cumplir su sentencia, pero no haya qué hacer. Es tremenda tiene un corazón para todos los que están allí, pero también se quiere salir. Pero él está orando y dice, si el Señor me dice que me quede, bueno, creo que no se puede quedar, ¿verdad? Pero bueno, porque legalmente no se puede, pues me refiero a que legalmente no se puede, o sea, él tiene que salir, pero tal vez podrá seguir siendo el pastor, aunque de fuera pues va a visitarles, ¿no? Pero él está ahí, entonces todo el día está ahí platicando con ellos, ministrándoles cuando hay momentos de hacer. Entonces está en una tremenda decisión. Está triste porque ya mero sale. Bueno, ¿y qué me dice, por ejemplo, de Daniel en la Biblia? Daniel también fue presionado por el sistema para que negara a su Dios. Fue presionado y sin embargo no importó. Él proclamó a Jesús o a Dios como su Señor. Jeremías fue un profeta también que fue acorralado por el sistema. ¿Qué me dice de Pedro ahora en el Nuevo Testamento? Pedro y los apóstoles, cuando encarcelaron a Pedro y fue liberado por un ángel, ¿se acuerda? Que llegó allá a la casa corriendo y la persona que le habló no creyó que era Pedro y le volvió a cerrar y volvió a tocar Pedro. ¿Por qué? Porque fue liberado de la cárcel. Ahora, el haber estado en la cárcel fue por predicar a Jesús. ¿De acuerdo? Es por hablar de Cristo. Pero fíjense bien, fue efectivo. Podemos entender entonces que el haber estado Pedro en la cárcel surtió un efecto muy interesante en su carácter, en su formación espiritual. Y eso simplemente nos enseña que no es necesario, bueno, humanamente lo puedo decir, que entremos a una situación semejante. Pero la situación en la que tú te puedas encontrar, tú tienes que darle gloria a Dios. Porque esos son los lugares a los cuales Dios permite que tú estés, porque eres muy efectivo y más efectivo en ese lugar, en esa situación, porque vas a proclamar de una manera asombrosa las maravillas de Dios. Bueno, ¿y qué me dice de Pablo y Silas? ¿Sí? Cuando también los metieron a la cárcel por andar ahí sacándole demonios a una chica. Y los metieron y los azotaron y les pusieron los dejaron medio muertos y los azotaron y cuánta cosa. No una vez, varias veces a Pablo le hicieron de esta manera. La efectividad, mis hermanos, de Dios surte en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Sí? En los momentos más difíciles de nuestras vidas. Pablo está hablando aquí, ahora en Efesios, de esa situación en la que se encuentra. Estoy preso y no estoy amargado. Y no estoy resentido. Y no odio a los guardias. Y no odio al presidente ni a la presidenta. Pablo estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer en ese lugar. Que desde ahí pueda mostrar la gloria de Dios, las maravillas de Dios, el poder de Dios, la resurrección de Jesús, mostrárselo a todos aquellos que aunque estaban libres, pueden estar esclavizados y pueden vivir en cárceles, como tal vez alguien puede estar en cárcel espiritual en esta noche aquí. Bueno, ¿qué me dice de Juan? Escribiendo el Apocalipsis en un lugar remoto donde pues dijeron, no, ¿sabes qué? El castigo, llévalo, mándalo allá a la isla de Patmos, allá donde mandamos a todos los que no tienen remedio, a todos los que ya no queremos ver.
Juan es llevado allá a ese lugar, inhóspito, no había manera de escapar, y sin embargo ahí Dios le revela las cosas más asombrosas y maravillosas por acontecer. Entonces, qué emocionante esos lugares, ¿no? Ya sé que no. Se dice que John Bunyan, ya más reciente, aquel hombre predicador que fue preso por exactamente eso, predicar a Jesucristo, allí en ese lugar de la cárcel, el Señor le da una revelación, una sabiduría para que escribiera poéticamente un libro llamado El progreso del peregrino. Dice, en la cárcel. Yo creo que el Señor utiliza la cárcel para guardarlo un ratito a los cristianos, escuchen, por predicar a Jesús. ¿De acuerdo? No por otra cosa. Si hacemos otra cosa, bueno, pagamos consecuencias, ¿de acuerdo? Pero que sea por predicar a Jesús, que a las autoridades no les gusta, y el Señor va a permitir, porque quiere usarte para su gloria. Nada, entonces, estoy hablando de algo que puede ser muy interesante para nosotros. Los muros, mis hermanos, que Cristo derribó desde una cárcel a través del apóstol Pablo, aquí en Efesios 2:11, porque allí está hablando de cómo de dos pueblos hizo un solo pueblo. Está hablando de una manera tan interesante, Dios usando a sus discípulos como portavoces de las buenas nuevas, aún desde la situación más difícil en la que sus discípulos se pueden encontrar. Bueno, Pablo da una carta desde la prisión, mis hermanos. Cuando Pablo escribe esta carta, entonces no está en libertad, está preso por causa del evangelio. Y fíjense, ¿qué dice ahí mismo Efesios 3:1? Por esta causa, yo, Pablo, ¿qué dice? Prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Qué dice el capítulo 4, verso 1? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No vemos ni un ápice de otra cosa más que el amor de Dios manifestado en esta carta para la iglesia. Pablo nos enseña, mis hermanos, que confiando en Dios, porque recuerden que él mismo dijo, no es por mí que yo estoy aquí. ¿Se acuerdan que la vez pasada lo vimos? No soy apóstol porque yo quise, fue la gracia de Dios que lo llevó a la cárcel. ¿Qué situación estás pasando que sientas que ya no hay remedio que ya prefieres que venga el apocalipsis? Te sientes mal porque, hermanos, ahí en ese lugar aprende a confiar en Dios y a brillar para la gloria de Él. Habla, proclama, vive las promesas de Dios en tu vida en ese lugar. Pablo una y otra vez nos está hablando, yo, Pablo, prisionero de Cristo. Pablo, mis hermanos, habla de esa libertad espiritual, de esa libertad que da unidad, una reconciliación. Habla de un acceso a Dios mientras él mismo está encadenado físicamente. ¡Qué increíble! Desde ahí, mis hermanos, una prisión romana, Pablo proclama que en Cristo no hay muros que nos puedan dividir, ¿sí?, y permanecer en pie. Pablo proclama ahí en ese lugar que no hay muros, que en Cristo no hay muros que nos puedan dividir. Pero nosotros vivimos en divisiones. Nosotros nos ponemos murallas de protección. Nosotros nos dividimos. Y Pablo, el mensaje de Pablo desde el versículo 11 hasta el versículo 22 del capítulo 2, como estamos viendo, está hablando de que en Cristo no debe de haber divisiones, separaciones. Ahorita que estamos entonando
este canto quedó muy ad hoc. Es un privilegio estar en tu presencia, es incomparable entrar a tu santo lugar, es un honor estar postrado ante tus pies. Habla de la separación. Ya no hay separación entre Dios y nosotros. Esto es hermoso, mis hermanos. Esto quiere decir que tú puedes orar y saber que Dios está para escucharte. Ese es el privilegio. Que tú puedes adorarle y no adoras a ver quién me responde. La situación tan tétrica para muchos es que en sus divisiones personales, en sus cárceles, en su corazón, llenos de soberbia o amarguras, viviendo en cárceles, quieren orar. Es como que rebotas, tu oración no llega ni siquiera al techo. No tienes ganas de cantar, no tienes ganas de adorar, está seca tu vida espiritual, porque hay división, hay separación, no puedes tener. Y Pablo está enseñándonos que no importa si estás en la cárcel. Bueno, Pablo lo dice, no importa la situación en la que tú estás pasando, no debe de haber división, separación entre Dios y nosotros y entre nosotros mismos. No hay muros, mis hermanos, que nos puedan dividir, ¿sí? Y permanecer en pie. En este versículo de verso 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, estoy leyendo Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, y ahí está ya enseñándoles que algo está pasando, de que está empezando a haber una unidad, porque dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne, con mano en la carne. Verso 12: en aquel tiempo estabais, ¿qué? Fíjense, sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pues qué miserable. O sea, qué miserable vida se tiene separado de Dios. La gente que no quiere del Señor, que no quiere tener a Jesús como el Señor de su vida, es una vida miserable. No le veo otra cosa más que una vida miserable. Porque lo que Pablo nos está hablando aquí en estos versículos es lo que éramos sin Cristo. ¿Qué éramos sin Cristo? ¿Cómo era tu vida? Espero que hoy puedas ver la gran diferencia. Porque si alguien dice: yo no veo nada, yo no me ha pasado nada, ay, hermano, estás en la calle de la amargura. Pero aquellos que queremos del Señor y que sí tropezamos y nos levantamos y estamos confiando en sus promesas, y hay luchas en casa, con nuestros hijos, en el trabajo, en la economía, y ahí estamos firmes, podemos decir: no, yo esto no lo cambio por nada, mi vida en Cristo es la mejor. Por eso Pablo les está hablando. ¿Qué eran ustedes antes de Cristo? Era una vida miserable. Ahora que tú te das cuenta cómo viven tus familiares que no quieren del Señor, tú te das cuenta de la miseria de vida, ¿sí o no? Dices: ni modo, les hablo del Señor y me juzgan y me dicen que estoy loco y que estoy fanática y que mejor me vaya a poner hábitos religiosos porque no estoy mal. La falta de unidad, mis hermanos, entre el pueblo de Dios, escuchen, siempre ha sido un motivo especial de dolor y de sumo interés en el corazón de Dios. Siempre. Juan capítulo 17 verso 11 dice, Juan capítulo 17 verso 11:
Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Están conmigo? Y yo voy a ti, Padre Santo. Y dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál era el corazón del Padre? Que sean uno. ¿Cuál era el corazón de Cristo? Que no haya divisiones. ¿Cuál es el corazón del Espíritu Santo obrando en Pablo para enseñarnos en esta carta o epístola de Efesios? Que sean uno, que no haya divisiones. Por eso nos da a entender lo que éramos antes. Ahora fíjese bien, en el versículo 21 de ahí mismo de Juan 17, versículo 21, brinque hasta el versículo 21, para que todos sean ¿qué? Hágale así conmigo. Ahora denme un like. Igual, uno. Para que todos seamos uno, sin divisiones. ¿Usted cree que hay divisiones entre el pueblo de Dios? Claro que sí. Hay divisiones en la gente, barreras sociales, los de allá y los de acá, los de la colonia fulana de tal y acá los de por acá bajito. Para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean el corazón de Cristo Jesús, que sean uno, como Él es uno con el Padre. Ahora fíjese el versículo 22 y 23, dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Ok, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué trato tan preferencial, en el buen sentido de la palabra, tiene Dios para sus hijos? Porque así como los amas a ellos, o más bien, así como a mí me amaste, oh Padre, dice Cristo, que así los ames también a ellos, porque son míos, son uno con nosotros. Escuchen, no somos cualquier persona entonces si Cristo vive en nuestro corazón. Tú tienes a la mano la fuerza, el poder del Espíritu Santo para vivir una vida plena, una vida de gozo, una vida de paz. Puedes estar por encima de cualquier circunstancia en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué trato, mis hermanos, tan hermoso nos da Cristo y nos da el Padre como hijos, verdad? Antes éramos incircuncisos, dice la Biblia. Antes éramos o estábamos fuera de las promesas. Ay, imagínense que cuando uno ve a las personas que no viven como verdaderos creyentes en Jesús, pues te das cuenta de la falsedad de sus vidas. Ahora dices tú, ay no, yo ni loca vuelvo a confiar en eso, ¿sí o no? Qué bueno, Señor, que me sacaste de eso. Antes creías que tu vida era la mejor y que tú eras la victoriosa y que tú podías y que a mí no me digan nada porque yo y la música, yo cualquiera que pusieras como primero antes que Jesucristo, ahora te das cuenta la falsedad de la forma en que vivíamos, ¿sí o no? Yo le doy tantas gracias a Dios por lo que hizo en mí, porque aunque hice muchas cosas incorrectas, como todo joven puede ser, pero el Señor me rescató y me dijo, hay algo mejor que tengo para ti, quiero que seas mi hijo. ¿Tú también? Y dije, bueno, al principio claro que no entendía todo
todo el plan. Pero empecé, Señor, órale, ¿qué quieres que haga? Deja de tomar. Ay, Señor. Deja de esto. Ay, no, Señor, ¿por qué? Deja de esto. Ay, no, yo pensé que yo podía seguir con eso. No, 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 no. Vas a confiar en mí. Así te ha dicho a ti también, ¿o no? Y hasta la fecha, mis hermanos, estamos aprendiendo a seguir confiando en Él. Éramos, por naturaleza, dice la Escritura, hijos de ira. Ve ahora la posición en la que el Señor te pone. Un trato preferencial, mis hermanos. Muy bien recomendados estamos con el Padre. Son mis hijos, dice Jesús. Son mis hijos, Padre. Pero somos uno. Ese es el gran misterio de la Trinidad. Que podemos nosotros confiar en que Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces, mis hermanos, nosotros somos uno con Él también. Y nuestra posición ahora es una posición totalmente de hijos. Pablo nos está hablando entonces que nada debería de separarnos como cristianos. Nadie, mis hermanos, es de segunda clase. Ninguno de los que estamos aquí, ni los que están escuchándonos, ni de los que están allá en la casa de oración Puente Grande, no es nadie de segunda clase. Todos somos de primera plus. Amén. Pero no es por nosotros, es porque Cristo está en nosotros. Quiere decir, mis hermanos, que no hay cadenas y no hay prisión que pueda separarnos. En el reino de Dios, todas las barreras caen. Ahora vaya conmigo a Primera de Corintios, por favor, vaya conmigo a Primera de Corintios, en el capítulo 3. Sí hay y puede haber falta de unidad entre los creyentes. Y aquí hay un caso muy interesante. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 1 al 4 de Primera de Corintios, capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnalidades estas? Y andáis como hombres, o sea, como hombres naturales, como hombres como si no conocieran del Señor, como si no fueran a una iglesia, como si Cristo no fuera su Señor. ¿Cómo? ¿No son carnales? ¿Andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No son divisiones? ¿No son carnalidades esas en ustedes? Ay, no, a mí no me gusta como predica fulano. Ay, no, a mí no me gusta como dirige fulana. Y empezamos a dividir. Esas son partes de las carnalidades, ¿sí? De las barreras que ponemos entre nosotros como hijos de Dios. Y Pablo, una vez más aquí en Corintios, amonesta a la iglesia a que toda barrera en Cristo tiene que desaparecer. Dice, entonces, volvamos a Efesios 2:11. Por tanto, acordaos. Así dice el verso 11. Acordaos. Pablo llama a la iglesia a recordar, escuchen, su antigua condición. Acuérdate que estabas sin Cristo. Y esa, mis hermanos, es la mayor tristeza que puede tener una persona. Estar sin Cristo. Le enseña a que se acuerde que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, del Israel espiritual. Les enseña también que estaban en una condición de extranjeros, en un lugar donde no había nada
de pactos, de compromisos, de bendiciones para ellos. Estaban en otro tiempo sin esperanza. Por eso dice, acuérdate, el verso 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo estaba sin esperanza, sin Dios en el mundo. Me recuerdo la canción, una canción de alabanza que dice, bueno, luego se las digo. ¿Cómo dice? Sin espera, sin Dios, sin esperanza, apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia. ¿Se acuerdan? O sea, ahora cuando escuchamos esa alabanza y vamos a la palabra, dices, sí es cierto, así estábamos en ignorancia, apartados de las bendiciones de Dios. Pablo dice, acuérdense que así vivían. Estas no son palabras simplemente retóricas y duras, no. Son un realismo espiritual en nosotros, mis hermanos. Romanos 3:23, vaya conmigo, Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos, ¿ya se lo sabe? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escuche, esa era la manera que te acuerdes. ¿Cómo eras? Estabas destituido de la gloria de Dios. Acuérdate. ¿Por qué? Porque el pecado hacía que te separaras del Señor. Había una división tan grande por vivir en el pecado. Ahora vayamos a Isaías capítulo 59 verso 2. Isaías 59 verso 2. Isaías 59 verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, si algo divide como primera base en nuestras vidas es el pecado. Acuérdate, recapacita y siempre tenlo en mente, que todas las cosas que tú hagas que no le agradan a Dios, sí, y que no sean respaldadas por su palabra, es pecado. ¿Y eso qué? Te separa. Y no hay una condición agradable para alguien que está viviendo separado de Dios. Porque dice la Biblia, separados de mí, nada pueden hacer. Nada bueno, nada digno, nada dignificante puedes hacer separado de Dios. Entonces, esto nos enseña que hay que estar alerta, porque la división, mis hermanos, la produce el pecado en nuestras vidas. Recordemos que Pablo desde la cárcel le recuerda a la iglesia que la peor prisión no era Roma ni Puente Grande, sino estar lejos de Dios. ¿Sí? ¿Puede haber algo peor que la cárcel? Sí, es la ignorancia en la palabra de Dios. Porque alguien puede estar preso por situación diversa y ahí en ese lugar estar libre. Como muchos cristianos, como los que se reúnen en casa de oración en la prisión, como Pablo, nada, mis hermanos, impedía que él hablara del Señor en esa libertad, que aunque en el cuerpo estaba preso. ¿Puede haber algo peor que la cárcel? La ignorancia de la palabra de Dios. Porque alguien puede estar en esa cárcel del odio. Alguien puede estar en una cárcel de orgullo. ¿Sí? Alguien puede estar en esa cárcel del pecado. Pero entonces dice en el verso 13, vayamos a Efesios capítulo 2, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Pero ahora, mis hermanos, en Cristo Jesús. Este es uno de los peros más gloriosos y más grandes de las Escrituras. Pero ahora, en Cristo Jesús. O sea, ¿ves cómo Pablo nos lleva a que pensemos cómo vivíamos?
Y ahora, pero ahora, este pero es glorioso. Pero ahora, en Cristo Jesús, se abren las ventanas de los cielos, se abre la sabiduría para que tú puedas comprender tu posición ahora como un cristiano. ¿Es venir a la iglesia nada más? Eso es algo de lo mucho que Dios nos ha bendecido. Es entender que tú puedes vivir en la victoria en cualquier adversidad, en cualquier situación. Nada puede derribar las bendiciones de Dios en tus vidas. Por eso dice, pero ahora, ¿en qué? En Cristo Jesús. Cristo nos acerca al Padre a través de su sangre. Hebreos capítulo 10, vaya conmigo, Hebreos capítulo 10, en el verso 19. Así que hermanos, Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo. O sea, tú no podías acercarte a Dios ignorando la palabra del Señor. ¿Cómo te ibas a acercar? Bueno, intentaste con obras, ¿recuerdas? Y lo trataste de hacer con costumbres, con enseñanzas, tradiciones, bien. Intentaste hacerlo, portándote bien, moralmente siendo buena persona. Pero eso no era suficiente, porque allí estaba la gran división que ocasionó el pecado. Pero Cristo Jesús, por eso dice aquí, así que hermanos, teniendo ¿qué? Libertad para entrar en el lugar santísimo por, dígalo conmigo, la sangre de Jesucristo. Por eso dijimos que este pero del versículo 13 es uno de los peros más glorioso, porque dice ahora, pero en Cristo Jesús. Y esto, mis hermanos, es para todo aquel que quiera creerlo y esté dispuesto a vivir en esa victoria diaria. Cuando tú puedes entender, y no estoy hablando de que es que quiero dinero, es que quiero salir de deudas, es que quiero que me sane de esto, no, que dejes de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo que te dé y que te dé. El Señor está en tu corazón para mostrarte mucho más cosas, mucho más interesantes, misterios de su presencia, que puedas entender cuál es tu posición, cómo eras antes, por qué ahora puedes vivir una vida gloriosa a través de Cristo Jesús. Y eso es algo, mis hermanos, que debemos de entender, porque se rompió, se derribó el muro de separación. Entonces dice este verso, Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esta es de su carne. ¿De qué está hablando? De su muerte en la cruz. Cristo nos dio la libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo ahora? Su presencia. Puedes adorar, puedes orar, y no solo aquí. Vas en el camión, estás en casa, estás en tu trabajo, vas en la moto, vas en el mototaxi, y tú puedes orar y decirle: Señor, gracias, ayúdame, Señor, voy a una cita muy importante, dame palabras, Señor, aquí estoy, ayúdame, ábreme el camino a donde voy, a lo que voy a decir, dame palabras tuyas, Señor, enséñame a confiar en ti, Señor, me siento abrumada, me siento que estoy mal, me siento como te sientas, pero puedes entrar a ese lugar de su santa presencia. Ahora déjame decirte, ya lo vemos como algo, órale, así como dame un like y me lo das. Pero la idea es que lo puedas verdaderamente entender y vivir. Porque sabes,
lo malo de todas las cosas que nos suceden, es que nos acostumbramos a lo bueno y no valoramos verdaderamente la posición que ahora tenemos en Cristo Jesús. Cristo, mis hermanos, derriba entonces todos los muros de separación, según el verso 14 y el 15. Pablo, mis hermanos, alude al muro del templo que separaba a los judíos de los gentiles. Es lo que está hablando Pablo aquí en el verso 14 y 15. Está hablando del muro que había en el templo para separar el lugar de los gentiles y el lugar de los judíos. Qué feas separaciones, ¿verdad? Que tú no pudieras entrar a tal lugar porque había un muro que decía: hasta aquí puedes llegar. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido gentil? Amo, quiero de Dios. Y sabes, los gentiles se quedaban de lejos. Allá en el lugar, en el atrio, había un lugar especial. Y no se digan las mujeres. Ellas por allá, que se iban a acercar menos. Son separaciones que hizo el hombre. Ese muro decía: hasta aquí puedes entrar. Y desde la cárcel, mis hermanos, Pablo declara que ese muro religioso cayó. Yo me acuerdo cuando iba a las misiones con el hermano Pablo, pues entrábamos ahí a la sierra y allá había una iglesita pequeñita y alabaré, bien contento. Pero los hombres acá y las mujeres acá. Y vieras qué feo nos veían cuando nos equivocamos nosotros y nos sentaban las mujeres. Pues llegábamos y en las bancas pues nos sentábamos y nomás se nos quedaban viendo así como extranjeros y advenedizos, desde luego. Entonces ya, bueno, pues así como que así muy discretamente pues nos íbamos al lugar que nos correspondía. Pero en Cristo, mis hermanos, ese muro religioso cayó. El odio, escuchen, fue abolido. Cristo en la cruz dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Aboliendo el odio, las enemistades. Dice la Escritura que Él las clavó en la cruz del Calvario. Él lo hizo. No vivas en odios, no vivas en enemistad con nadie, ni con aquellos que no son cristianos. Colosenses 2, verso 14, dice, Colosenses 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La quitó de en medio. O sea, toda separación y toda división Cristo la quitó. Pablo desde la cárcel, desde la penal, estaba invitándoles: no odien, no tengan enemistades, no tengan separaciones. Cristo pagó por todos, a los que están aquí adentro en la cárcel y los que están allá afuera, porque allá afuera pueden estar más presos que los que están aquí adentro. ¿Puedes entender eso? Es interesante, ¿no? ¿Y qué hizo Cristo, mis hermanos? Un solo cuerpo. Los de la penal, los de la cárcel, son nuestros hermanos. Hayan hecho lo que hayan hecho, están pagando allí, ¿sí?, su deuda con la sociedad. Pero ahora como cristianos están pagando su deuda y ahora como cristianos son uno con nosotros. Ahora, Pablo está hablando de los gentiles y los judíos. Ya no son dos pueblos. No hay dos accesos, uno para judíos y otro para gentiles. Él hizo de dos, hizo uno. Ya no hay dos categorías, mis hermanos. Ya no son los de arriba, ya no son los de abajo. Gálatas 3:28 dice, Gálatas 3, versículo 28. ¿Qué dice? Ya no hay, ¿qué? Ya no hay judío ni griego. Ahora, era muy interesante lo que pensaba un judío con toda su
su forma de cultura, y era muy interesante lo que pensaba un griego. La mente las traían hasta arriba. Se creían los grandes sabios porque estaban saliendo de ahí los grandes pensadores. Era difícil, mis hermanos. Por eso dice aquí que en Cristo ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo. Ahí está. ¿Qué nos une, mis hermanos? Cristo Jesús. ¿Qué nos separa? El pecado. Qué bendición que ahora somos uno en Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 verso 13. Porque por un solo espíritu, estoy leyendo Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Imagínate que tú te crees que eres mejor que el otro porque eres un hombre y ahí estás una mujer. Las mujeres deben de estar en la cocina lavando y haciendo, ahí es su lugar. Qué horrible, ¿no? La capacidad que Dios le ha dado tanto a la mujer como al hombre, mis hermanos, semejante, ¿o no? Ciertamente los dos tenemos muchos papeles en común en el hogar, en el trabajo, pero también hay papeles que son propios de una mujer y otros propios de un hombre. ¿Están de acuerdo? Pero no por eso podemos decir es que el hombre es más que la mujer. Así que mujer, no diga nada, usted haga las cosas que allá en su casita y enciérrese porque usted debe de estar allá. No, no hay judíos, no hay griegos, ya sea esclavos o libres. A todos, dice, se nos dio de beber de un mismo espíritu, un solo pueblo. Imagínate entonces lo que significaba para un griego creer en el evangelio y juntarse junto a un romano o junto a un judío o gentil. Imagínate lo que significaba para un romano considerar como un hermano en Cristo a un judío, a un gentil. Si la costumbre era, claro, los romanos conquistaron. Cuando un romano iba pasando por las calles, los judíos se tenían que hacer a un lado, pegados a la pared y sin voltear a ver al romano, porque era de mejor calidad. Tenían que bajar la cabeza, no lo tenías que voltear a ver. Y si el romano le decía, agarra mis cosas y cárgalas conmigo. Por eso Jesús dijo, no una milla, sino ¿cuántas? 2. Eso claro que les chocaba. ¿Cómo? Entonces, había grande división. Uno que se conquistado y el otro que se sentía el conquistador. Y lógicamente, en el corazón y en la mentalidad, el Señor tenía que romper todo eso a través de su palabra. Imagínate considerar un judío, considerar que un gentil era su hermano. ¿Cómo crees? Si son peores que un perro, le decían a los gentiles. No puede ser mi hermano. El Señor esas divisiones quería terminarlas, porque son uno. Somos uno en Cristo. Era aberrante, un insulto a la aristocracia, a la cultura y a la historia de las naciones. Hermanos, termino. La cruz no solo reconcilia al hombre con Dios, sino al hombre con el hombre. Y aunque esté en la prisión, mis hermanos, más terrible, puede ser la persona más libre que los que están allá afuera. Y termino. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues, ¿por qué? ¿Qué es la fe? Creer. ¿Sí?
Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Para con quién? Con Dios. O sea, no estabas en paz, había enemistad. Y la ira de Dios está siendo derramada con aquellos que no viven el evangelio. Bueno, dice, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes. Por eso Pablo decía, nada más por su gracia estoy aquí, porque si fuera por mí, yo ya hubiera apelado ahí a César, y ya me hubieran llevado a Roma y otro cuento sería allá en Roma, porque yo era ciudadano romano. ¿Te imaginas lo que significaba? Ven los problemas que hay ahorita con ICE en Estados Unidos, ¿no? Ese es el problema. No eres ciudadano, no eres residente, eres indocumentado, pues no eres nadie. Y por eso, vámonos. Por eso mira lo que dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero invitarle que se ponga de pie y ore conmigo. Padre, aquí estamos, Señor, en esta noche, agradeciéndote el aprender tu palabra, el saber que nos recuerda también la Escritura lo que éramos sin Cristo, pero también ahora, pero en Cristo Jesús, ahora somos, ¿sí?, hijos de Dios. Estamos lejos de las promesas, de la esperanza, de la gloria. Y ahora, Señor, estamos firmes en ti, Señor. Y queremos darte gracias porque a través de haber dado tu vida, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, has reconciliado nuestra relación con el Padre. Ahora somos uno con el Padre, porque somos hijos. Estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Y ahora, como cristianos y como hermanos, no debe de haber separación entre nosotros. Queremos romper cualquier odio, resentimiento, cualquier amargura, cualquier cosa que estuviera impidiendo una relación correcta, sana en la familia, entre nosotros. Y máxime que somos llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, porque ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre delante de ti, Señor. No hay varón ni mujer, porque todos hemos bebido del mismo Espíritu, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada corazón en esta noche. Gracias por los que nos están escuchando allí en casa. También muchos están recuperándose de enfermedades. Gracias por ellos, Señor. Son uno con nosotros y anhelamos juntarnos en algún momento ya pronto, todos juntos, para alabarte en este lugar también. Y gracias por nuestros hermanos en la prisión de Puente Grande, esa iglesia hermosa que has levantado, casa de oración. Bendecimos sus vidas, Padre, y son uno con nosotros también, para tu gloria y tu honra. Amén. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.